Que levanten la mano los que han estado alguna vez en la cárcel. Mira, hoy voy a intentar explicarte algo que es fundamental de la teología, de la vida de Jesús en particular, pero que es difícil de explicar, pero que si lo entendés, va a crecer dentro tuyo un tremendo prestigio de Jesús, porque este texto se refiere a él directamente. Y me refiero al tiempo en que Jesús conoció la cárcel. Por eso te pregunto si vos conocés la cárcel, no por las películas, no por las películas, sino una experiencia de primera mano, de haber entrado y ver cómo es una celda, de qué color está despintada, cómo duermen los presos ahí, cómo van al baño, cómo tienen la instalación eléctrica, cómo hacen para tener celular y cargarlo, qué comen, cómo se relacionan entre ellos, en qué actividades pasan el resto de todo el día y así. Es una experiencia dura, pero que vale la pena, porque el tema de la cárcel está en la Biblia de punta a punta. Vos vieras, vos buscás la palabra cárcel en la Biblia y vas a encontrar un montón de referencias. Y la mayoría de las veces, aunque habla, por ejemplo, de que si una persona es ladrona, tiene que esperar que va a ir a la cárcel, la verdad de las cosas es que en una forma muy notoria, hay simpatía por las personas que están en la cárcel. Y lo va a mencionar el texto que voy a leer ahora, que es el capítulo 53 de Isaías, un profeta que escribió milagrosamente esto como 7 siglos antes de Cristo. No conoció a Jesús y sin embargo escribió esto que es un enigma, que es una cosa difícil de entender, porque vos decís, bueno, Dios manda a su Hijo al mundo, ¿cómo viene? Bueno, viene con toda la gloria, la maravilla que es. No, se bajó a los niveles más bajos que incluyen haber estado preso, que es un detalle que nosotros siempre pasamos por alto. El hecho de que Jesús efectivamente estuvo preso y estuvo preso desde que fue capturado ese jueves fatídico a la noche, ahí en el huerto de los olivos, fue capturado ahí y entonces estuvo ahí en calidad de detenido. No fue llevado a una cárcel con barrotes, pero fue llevado de ahí detenido a un juicio sumario donde lo condenaron a muerte y donde de hecho al día siguiente lo mataron. Y la muerte fue el cumplimiento de la cárcel, porque una persona que muere encarcelado queda liberado de la causa por la cual fue llevado a la cárcel. ¿Se entiende lo que quiero decir, no es cierto? Lo que pasó es que Cristo resucitó. Ahora, si una persona es condenada a 20 años de cárcel y muere en la cárcel, ahí nomás cae la condena, no mantienen el cadáver por el resto de la condena detenido en ningún lado. Directamente se lo entierra y chau, ya está, ya cumplió en alguna forma con la justicia. Y si resucita, bueno, es lo que pasó con Cristo. Pero te digo lo de la cárcel, porque es muy importante, porque una cosa que Isaías mencionó 7 siglos y pico antes de Cristo, justamente es el tema de la cárcel y te lo voy a leer ya. Pensá que este texto habla de Jesús y te va a hacer abrir los ojos. A mí cada vez que lo leo me hace abrir los ojos y digo, pero qué bárbaro. Se refiere a Jesús, pero se refiere a Jesús. Ahí te lo leo. ¿Quién dio crédito a nuestra noticia? Y el brazo de Jehová, ¿a quién se le reveló? Creció como un retoño delante de él y como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable, marginado, hombre doliente y enfermizo, como de taparse el rostro para no verlo. Despreciable, un don nadie. Y con todo, eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado.
Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus cardenales hemos sido curados. Todos nosotros, como ovejas, erramos, cada uno marchó por su camino y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado, y como oveja que ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca. Tras arresto y juicio fue arrebatado, y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? Fue arrancado de la tierra de los vivos, por las rebeldías de su pueblo ha sido herido, y se puso su sepultura entre los malvados, y con los ricos su tumba, por más que no hizo atropello, ni hubo engaño en su boca. Mas plugo a Jehová quebrantarle condolencias. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días, y lo que plazca a Yahvé se cumplirá por su mano. Por las fatigas de su alma verá luz, se saciará. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, y las culpas de ellos él soportará. Por eso le daré su parte entre los grandes, y con los poderosos repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte, y con los rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. No hay forma de entender a nuestro amado Jesús, al que llamamos generalmente Cristo, justamente por esta función que él cumplió, de habiendo sido el enviado de Dios al mundo, Dios mismo, hecho una persona humana cuyo nombre de pila era Jesús, esa representación, esa presencia divina en él, en el tiempo que vivió aquí en la tierra, eso implicó que él se rebajó de esa condición a lo más hondo y pagó y se dejó humillar por cosas que no había hecho él, pero que se hizo cargo. Se hizo cargo de tus pecados, de mis debilidades, de mis errores, de nuestras fallas más profundas, y por eso nosotros ahora tenemos vida en él. Hay un motivo más que suficiente para creerle, amarle, reconocerle por lo que él hizo por nosotros. Que si merecíamos o no, eso es una pregunta fuera de lugar.